Hola, hoy es 15 de agosto del 2021. Esto es Sacamo Alternativo. Yo soy Salvador Cavavier. Nuestro tema de la semana es la mentira de nuestra historia o de nuestras historias. ¿Y por qué traigo este tema a la mesa esta semana? Es muy simple. Se celebró el 13 de agosto la caída o la conquista de Tenochtitlan. Y además escuché las versiones que nos dan como población y la verdad es que es para darse un tiro, en serio. ¿Cómo pueden decirnos esas historias? Y además nos las creemos, porque además nos crearon una historia para generarnos una identidad como nación. Pero con fíjate, tantita lógica y sentido común, te puedes dar cuenta que así no funciona, que así no fue. ¿Ok? Cristóbal Colón, perdón que lo diga así, no vino de España a México, vino financiado por los reyes de Castilla y Aragón, y vino con castellanos, y Hernán Cortés, perdón, también, no es que haya venido Hernán Cortés representando a España, España no existía, toda la península eran reinados. Y entonces el rey Carlos, que además no vivía en Castilla, manda a Hernán Cortés con 800 castellanos al continente. Pues ahora sí, no sabían qué había, no sé qué digan, vete a conquistar Tenochtitlan. No tenían ni la más remota idea que existía bien acá. Y cuando llegan en 1519, hay 2 años ahí, que la verdad no soy historiador, pero hasta 1521, 13 de agosto, que llegan 100,000 guerreros, 100,000, ahora sí, a tomar Tenochtitlan, pues no eran castellanos ni españoles, eran 100,000 guerreros que estaban oprimidos, conquistados, y estaban siendo realmente sacrificados por los aztecas. Entonces dicen, no, es que el país México somos descendientes y de la raza azteca. No es cierto, tampoco, esto es una mentira. Y te lo voy a decir, los aztecas existieron 250 años nada más. No tienen mayor histórico. Hay otras culturas, ¿ok? Previas, los mixtecas y los toltecas, y podemos empezar a analizar los mayas, y hay un sinnúmero, ¿ok? Pero los aztecas no, o sea, eran los conquistadores de la zona y no tenían mucho tiempo y sacrificaban un promedio de 100 personas al día. Entonces, ¿quiénes vinieron a conquistar acá? Lo que hizo Hernán Cortés fue unificar en un frente común, ahora sí, a toda esta molestia de pueblos oprimidos para levantarse en contra de los aztecas. Y entonces, ese día, como dicen, es lo que debemos de celebrar. Y fue la unión de 2 culturas. Si ustedes analizan, creo que es el contraste de 2 culturas más importante que pueda tener el ser humano si nos metemos en historia, pero no nos vamos a alargar con eso. ¿Cuál es el punto aquí importante? Las mentiras que nos cuentan. Y lo que pasa es que para poder armar una historia necesitas 2 cosas. O tú tener el control, ser el que ganaste la guerra, o el que tengas el poder. ¿Por qué? Porque los que ganan son los que pueden crear la historia. Los que pierden, pues ya perdieron y no tienen forma de poder decir su versión. Y por eso realmente los historiadores tienen una gran labor de ver todas las versiones para tratar de llegar a ver qué es lo más real. Porque también la historia real va a ser muy difícil tenerla. Es manipulada. La historia como nación mexicana se empezó a crear apenas el siglo pasado y no tenemos más de 100 años con ella, porque habría que darle una identidad. Tenemos muchos indígenas en el país, hoy solamente queda el 8% o 6% de la población indígena, los demás no somos indígenas, somos mezcla de diferentes culturas, de diferentes partes del planeta ya mezclados aquí. Pero eso que me digan, no, es que yo tengo orígenes aztecas, pues no, porque además los aztecas se murieron el 90% por enfermedades cuando llegan los castellanos, hablando ya como se tiene que decir, y se mueren en un lapso de 100 años por las enfermedades traídas del continente europeo.
Entonces ese 10% que existía de aztecas, pues no me digan que era para todo el país y que este es un país de descendientes de aztecas. Eso es mentira. Y eso es lógica, ¿eh? O sea, es como usar nada más datos clave y decir, pues sí, es imposible, ¿no? Y todos los indígenas y las culturas o poblaciones del norte no tienen nada que ver con lo que son las del sur. Ahí son muy diferentes. Si analizamos esa parte, vámonos a la parte de las mentiras que hoy vivimos como civilización. Tenemos que darle identidad y control a lo que es las grandes masas. Y entonces las religiones, y vamos a separarlo, una cosa es la religión, otra cosa es la tradición y otra cosa es la espiritualidad. Y las religiones, sus principios, por casualidad, y no vamos a entrar mucho en detalle de estos, pues si vemos los primeros que eran la parte de astrología, pues te das cuenta que hablan de 12 signos zodiacales, casualmente 12 meses, pero también tienes 12 tribus hebreas, tienes 12 apóstoles, y empiezas a ver esa numerología muy repetida, y además historias de su creación muy similares todas. El traidor, el que lo venden, o sea, y es cuando dices, ¿por qué? Y eso sería, eso sería un café de una transmisión para analizar la historia, el por qué, la forma en cómo se constituyeron las religiones sirven para lo que es la manipulación de las masas. Y además hay que ponerle reglas. Entonces antes las religiones eran las que movían y los grandes sacerdotes eran como los que mantenían el orden antes en las grandes masas. Entonces cuando vienen las primeras reglas, no robarás, no matarás, respetarás a tu madre y a tu padre, no desearás a la mujer de tu prójimo. A ver, pues más que unos mandamientos, eran reglas de conducta, porque si no nos vamos a matar y va a haber anarquismo. Hoy estas reglas de conducta las pone la Suprema Corte de Justicia o los congresos, porque si no nos matamos. Entonces las religiones tenían que ver cómo controlo, y además entre tú más reglas le pongas a las masas, lo que más quieres es tenerlas en el corral y que no se te alboroten. Entonces, que no piensen, porque esa es otra. Hoy por hoy, las religiones no les gustaba que pensáramos. Este es el libro, este es el libro que tú tienes que leer, no puedes creer en otra cosa que no diga aquí, y no te me salgas de lo que es la creencia, ¿ok? Los planetas se hicieron en 7 días, y el universo, y de ahí no me sales. O sea, la ciencia no existe. ¿Por qué? Porque entre más conoces, más quieres. No puedes desear lo que no conoces. Entonces las religiones siempre se oponían. Tuve la religión católica. Llegaban con estas nuevas versiones de que la Tierra era redonda. Perdón, ahora sí, se me secó la garganta. Y casi te excomulgaban. Y lo mismo pasa hoy con el islamismo, y lo mismo con el judaísmo, y todas las religiones. No pienses afuera del libro. ¿Por qué? Porque vas a tomar tu identidad propia y te vas a salir del corral. Pero somos seres pensantes. Nos crearon para pensar, si no fuéramos animales de la calle, para andar bien del campo. Es para cuestionarnos, encontrar nuestro camino, nuestra razón de ser, nuestra misión, ser felices, encontrar nuestra paz. Todos venimos aquí a recorrer un camino. Entonces hay que cuestionarnos qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo me siento. Mi parte espiritual, la parte espiritual se vive aquí adentro, en mi comportamiento. Las tradiciones, esas complementan y enriquecen a lo mejor mi vida y cultura y mi familia. Pero las religiones, a ver, entre religiones se odian. O sea, tú ves a los judíos ortodoxos con los que no son ortodoxos y se desprecian. Y tú ves a los católicos ortodoxos con los que no son ortodoxos y también se repelen. Y ves a las dos tendencias musulmanas y se odian. A ver, ni teniendo la misma religión nos queremos y nos amamos. Cuando todas las religiones lo que promulgan, y el hinduismo y el budismo, y podemos analizarlas, es amor al prójimo, querernos entre todos. Y entre las mismas, cuando entra la parte de religiosa y hay liderazgos y poderes, espérame, aquí el que mando soy yo, y entre el ego
y no hemos podido separar el ego, o sea, en las partes que deben ser las partes importantes. Como pasa que haya religiones que te digan que para hablar con Dios necesitas un intermediario. Perdón, no es una mala palabra, pero se me hace lo más atrasado, es más como que en reversa. Pues, ¿cómo? No es cierto. Eso no existe. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esto? Que dejemos de estar creyendo lo que todo el mundo nos vienen diciendo en mentiras. Hablemos, por ejemplo, hoy por hoy, la planta de la marihuana y del cannabis, háblale como quieras. Es una planta que tiene miles de años, 5,000, 6,000 años. Se ha utilizado en diferentes culturas en todos estos siglos. No ha matado a nadie. Sí se han matado por ella, pero la planta no ha matado a nadie. Nunca no hay un registro histórico de sobredosis y que... ¿no? Y hoy se está descubriendo que los usos médicos de Big Pharma, de lo que es la cannabis, va a revolucionar la industria, nuestra civilización, nuestra forma de vivir. ¿Cuándo has escuchado que hasta haya gente fumando y que salgan en pleito? A ver, yo estuve en una fiesta y donde hay alcohol, se pelean, se odian, se quieren agarrar a golpes. Con la cannabis no. ¿Pero qué nos contaron? Nos contaron una historia que es mala, que nuestra impresión, nuestra vida se va a ir a la basura. ¿Cuándo? Cero. Se va más a la basura por el alcoholismo. Nos hace más daño el alcohol que lo que es la marihuana. Pero esa es otra vez la mentira, la historia alrededor. Dejemos de creer esas tonterías. Lo mejor es, básate en hechos que puedas demostrar y empieza a cuestionarte tu vida. Empieza a romper tabús, infórmate, porque los miedos se rompen con información y esa es la parte importante. Aprendamos a escuchar, no hablar. Nos dieron 2 oídos, una boca. Como dicen, el estado de la no mente no quiere decir que me voy a quedar en el limbo. No, aprende, mete la información. Yo creo que ese es el mensaje de esta semana. Please, pongamos atención, cuestiónate. Para eso venimos. Eres el único, entre más de 7,000 millones de habitantes en este planeta, eres único. Solamente eres tú. No hay nadie más igual a ti. Nadie tiene tu experiencia. Ni nadie puede pensar ni cuestionarte como tú. No lo dejes así. Si estás hoy, se puede. Hoy es el día más joven del resto de tu vida. No lo desperdicies. Yo soy Salvador Cavavie. Quiero agradecer muchísimo a The Wellness Group como patrocinador, a bajatuseguro.com, a Pacific Fleet, a The Happy Capital Fund, primer fondo mexicano de cannabis. Gracias por apoyarnos y darnos toda esta información. Lo hago con mucho cariño. Compartir es la alegría de vivir. Si te gustó este video, compártelo. Creo que hay información muy valiosa. Tenemos que instruirnos en la mente con todo lo que hay. No creas todo lo que nos dicen. Todo es mucha manipulación. Nada más ponle tantita lógica. Gracias, bonita semana y cuídate. Bye.